¿Sabías que la primera escritora conocida de la historia fue una mujer? Se trata de Enheduanna, poeta y sacerdotisa acadia que vivió en la región de Sumeria en el siglo III a.C. Y otro nombre propio de mujer, esta vez en el siglo XI, la japonesa Murasaki Shikibu, fue la autora de la que se considera la primera novela moderna del mundo. Son solo 2 ejemplos que sitúan a la mujer en una posición de peso en la historia de la literatura. Sin embargo, esta historia está mayoritariamente escrita por y para hombres. Hasta bien entrado el siglo XX, ha sido un territorio prácticamente vedado a la mujer. Y actualmente solo el 30% de las obras que se publican en nuestro país están escritas por mujeres. Empezamos ya el tercer episodio del podcast de Educación 3.0 hablando de mujeres escritoras, de aquellas que ocultaron su nombre bajo un seudónimo masculino para poder publicar, como las hermanas Bronte. Y también hablamos de mujeres lectoras, las de antes, las que devoraban las primeras novelas por entregas en el siglo XIX, a las de ahora, porque no hay que olvidar que actualmente el perfil medio del lector de libros en España es una mujer mayor de 55 años y con estudios universitarios. Os invitamos ya a acompañarnos y a celebrar el Día del Libro, reivindicando, como siempre, el papel de la mujer en este ámbito. Empezamos. El podcast de Educación 3.0 con Susana Velasco. Salvo contadísimas excepciones como Teresa de Jesús, María de Zayas o Sor Juana Inés de la Cruz en el caso de España, no hay prácticamente rastro de mujeres en la literatura hasta el siglo XVIII, ni como escritoras ni como lectoras. En palabras de la escritora Ángeles Caso, en su obra Las Olvidadas, una historia de mujeres creadoras, la única razón por la cual la presencia de las mujeres en cualquiera de los campos de la creación ha sido muchísimo menor que la de los hombres es la misma por la cual la presencia de las mujeres ha sido muchísimo menor que la de los hombres en cualquier otra actividad pública, prestigiosa y capaz de proporcionar dinero: la opresión. A esta opresión, Caso añade otra consecuencia todavía más cruenta: el olvido. Y añade: incluso las mujeres más exitosas, las más indiscutibles, fueron rápidamente empujadas sin miramientos, apenas desaparecieron de la tierra al limbo del silencio y la inexistencia. Fruto de esta opresión de la que hablaba Ángeles Caso, nos encontramos con múltiples ejemplos de mujeres escritoras que emplearon un seudónimo masculino para firmar sus obras. Uno de los más conocidos es el de las hermanas Bronte. Charlotte, Emily y Anne Bronte eran 3 hermanas británicas autoras de algunos de los títulos clásicos de la literatura. Pero para que sus textos vieran la luz, tuvieron que emplear seudónimos masculinos. En concreto fueron Currer, Ellis y Acton Bell, respectivamente. Eligieron esos nombres para ocultar sus identidades, aunque respetando las iniciales que identifican a cada una de las hermanas. Sus obras más famosas son Jane Eyre, de Charlotte, Cumbres borrascosas, de Emily, y Agnes Grey, de Anne. Tras el seudónimo George Sand, también se escondía una baronesa francesa que se vestía con ropa de hombre para poder tener acceso a ciertos lugares en los que la presencia de una dama no estaba permitida. Se llamaba Amandine Aurore Dupont y se movía a sus anchas por París vestida con ropa masculina. Decía que era más cómoda, menos costosa y más resistente, además de una forma de subvertir los estereotipos dominantes. También fumaba en público, algo muy escandaloso entonces. Dupont se convirtió en una de las escritoras del romanticismo más notables de su época, y en su círculo de amigos se encontraban otras grandes figuras de la cultura, como el compositor Franz Liszt, el pintor Eugène Delacroix, así como Victor Hugo, Honoré de Balzac, Julio Verne o Gustave Flaubert. El Marqués de Villemer es una de sus obras más conocidas. Parece que estas cosas son de otra época y que solo pasaban hace 200 años, pero permitidme un salto en el tiempo para hablar de que ahora mismo, hoy en día, hay mujeres que optan por escribir bajo unas siglas que resultan ambiguas en cuestiones de género. Es el caso de J.K. Rowling,
o Joanne Rowling, que es el nombre real de la autora de los libros de Harry Potter. Y es que antes de publicar su primera novela, la editorial le pidió que utilizara sus iniciales y no su nombre de pila, por temor a que los lectores más jóvenes fueran reticentes a comprar libros escritos por una mujer. Suena antiguo, pero este caso no es el único. Podemos recordar también a Erika Leonard Mitchell, más conocida por el seudónimo de E.L. James, con el que ha firmado la famosa trilogía 50 sombras de Grey. También tenemos otro ejemplo muy conocido, el de R.J. Palacio o Raquel Jaramillo Palacio, que es la autora de Wonder, la lección de August, el famoso libro juvenil protagonizada por Oggy, un niño con malformaciones en el cráneo y en el rostro que fue llevado al cine con gran éxito. Pero ¿realmente en la actualidad hay lectores que tienen en cuenta si el autor es un hombre o una mujer antes de comprar un libro? ¿Firmar con nombre de mujer es un lastre para el éxito? Parece que las editoriales lo tienen claro. Los libros firmados por hombres se venden más. Y los hombres prefieren leer libros firmados por hombres. Triste, pero cierto. Pero volvamos al siglo XIX, donde adoptar un sobrenombre masculino era bastante habitual entre las escritoras. Otro célebre ejemplo es el de George Eliot, el seudónimo tras el que se escondía la británica Mary Ann Evans, y al que recurrió para firmar obras como Middlemarch, considerada por muchos la mejor novela escrita en lengua inglesa. Además de proteger la identidad y estatus social de la mujer, hacerse pasar por escritores hombres tenía otro objetivo: conseguir una lectura carente de prejuicios por parte del público, ya que los libros escritos por mujeres eran considerados como literatura menor y de dudosa calidad. Lamentablemente todavía queda algo de esa creencia en la actualidad. El caso de María Lejárraga es un ejemplo aún más flagrante. Rosa Montero, en su libro Historias de mujeres, califica su vida de asombrosa. Y es que esta riojana, nacida en 1874, que además era maestra, era la esposa de Gregorio Martínez Sierra, uno de los dramaturgos españoles más famosos de principios de siglo. Canción de cuna, la obra de teatro que José Luis García llevó al cine en 1994, es suya. Mejor dicho, está firmada por él. Pero la autora de esa y todas las demás obras de Martínez Sierra fue su mujer, María. Pero su importancia como escritora va mucho más allá, ya que se ha revelado que María escribió los libretos de El amor brujo o El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. El matrimonio de María Lejárraga transcurrió entre libros de cuentos, novelas y obras teatrales que escribía ella y firmaba su marido, que probablemente sí colaboró en alguno de los primeros escritos. Leemos en el libro de Rosa Montero que ambos vivían del reducido sueldo de maestra que ganaba María, que se tenía que levantar a las 5 de la mañana para preparar las clases y arreglar la casa. Cuando regresaba al caer la noche, se ponía a escribir las novelas y obras teatrales que luego firmaba con el nombre de él. Mientras tanto, Gregorio parece que no era demasiado aficionado al trabajo y remoloneaba en la cama hasta muy tarde. El peor capítulo de la historia de María fue cuando su marido inició una relación con una famosa y joven actriz, Catalina Bárcena. Gregorio no se atrevió a abandonar a María, por razones obvias, pero le impuso a su amante y ella sufría tanto que hasta intentó suicidarse. Finalmente eligió aguantar en silencio y hasta siguió escribiendo para su marido obras de teatro pensadas, además, para el lucimiento de la amante. Sin embargo, la María traicionada y maltratada se cobró cierta venganza. Empezó a escribir ensayos y conferencias feministas. De hecho, acabaría haciéndose socialista, hablando en su propio nombre y convirtiéndose en una de las primeras diputadas de la Segunda República en 1933. Estas conferencias feministas salían a la luz en boca de su marido, un Gregorio que denunciaba públicamente la situación de las mujeres. Por ejemplo, decía en las conferencias cosas como:
Las mujeres callan por costumbre de sumisión, porque en fuerza de siglos de esclavitud han llegado a tener alma de esclavas. María Lejárraga murió pobre y exiliada. El podcast de Educación 3.0. De escritoras a lectoras. A partir del siglo XVIII, la lectura deja de ser una actividad exclusiva de la élite social e intelectual y se extiende a toda la población, sobre todo a raíz de la publicación de las novelas por entregas, conocidas popularmente como folletines. Sin duda, este es uno de los fenómenos socioculturales más interesantes de la época. Y aunque la calidad de los escritos, que recurrían a temáticas históricas, de misterio o amorosas, eran en su mayoría más que dudosa, se les puede atribuir el mérito de acercar la literatura al gran público en un momento en que apenas se leía. Y entonces, igual que sucede ahora, la gran mayoría de los lectores eran mujeres. Así, muy pronto se popularizó un género sentimental y lacrimógeno, con personajes idealizados, romances imposibles y un trasfondo de valores religiosos y familiares en los que primaba el matrimonio, la maternidad o el sacrificio de la mujer. Y si no, escuchad algunos de los títulos más populares: El llanto de una hija, La esposa mártir, Secretos de la honra. Es difícil saber si las novelas contribuían a educar a la población, siguiendo unas determinadas pautas morales, o si eran el reflejo de los estereotipos y los códigos que ya estaban instaurados en la sociedad. Hoy en día las cifras de lectores no son tan optimistas, pero una cosa es cierta: son las mujeres las que más leen. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España, elaborado en 2020 por la Federación de Gremios de Editores, la pandemia ha mejorado los datos de lectores. Un 81% de la población lectora afirma que leer les ayudó a sobrellevar mejor la situación durante el confinamiento. Los lectores también aumentaron, pero destaca que en cualquier franja de edad siempre es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Y es que el perfil medio del lector de libros en España sigue siendo una mujer mayor de 55 años, con estudios universitarios y que vive en un área urbana. Además, solo el 30% de las obras que se publican en nuestro país están escritas por mujeres. Tenemos más datos. Por ejemplo, que desde la creación en 1901 del Premio Nobel de Literatura, solo han resultado premiadas 16 mujeres, la última de ellas la poeta Louise Gluck. Y el Premio Cervantes, considerado el Nobel de la Literatura en español, hasta la fecha solo ha sido otorgado a 5 mujeres, lo que supone un 10% de los galardonados. Todos sabemos que el papel de los centros educativos en el fomento de la lectura es crucial. Y no solo es importante el hábito lector, sino fomentar en los niños y jóvenes la curiosidad por conocer la historia de nuestros escritores y escritoras. Que se den cuenta de que, una vez más, la historia y la sociedad patriarcal no han tratado a las mujeres en igualdad, tampoco en el ámbito literario. Por eso os proponemos escuchar este podcast en clase e invitar a vuestros estudiantes a investigar y explorar la vida y obra de aquellas mujeres olvidadas que destacaron como escritoras, pero que no disfrutaron del reconocimiento que merecían. En clase pueden estudiar aquellas mujeres del siglo XVIII, XIX o incluso XX, que publicaron novelas, poesía o teatro, ocultando su nombre bajo seudónimos masculinos, por miedo a que no las tomaran en serio. Que conozcan a aquellas escritoras como María Lejárraga, que firmaban con el nombre de su marido y no paraba de producir obras en la sombra y para lucimiento del hombre. Os invitamos también a hablar en el aula sobre por qué todavía algunas mujeres, como el caso de J.K. Rowling, juegan a la ambigüedad a la hora de publicar sus libros y aceptan las directrices de las empresas editoriales que, mirando por su beneficio económico, le piden firmar bajo seudónimo de hombre o al menos con sus iniciales. ¿Creéis que ayuda este comportamiento a la igualdad? ¿O perpetúa la idea patriarcal de que lo que escriben las mujeres es de peor calidad? ¿Qué leen vuestros alumnos? ¿Qué criterios siguen a la hora de elegir un libro? El debate está servido
Y desgraciadamente sigue siendo necesario visibilizar el papel de la mujer también en la literatura. El podcast de Educación 3.0. Este podcast de Educación 3.0 también se puede encontrar en nuestra página web educacion3.0.com, donde hemos incluido fotografías, enlaces, vídeos, bibliografía y una guía didáctica para que los docentes podáis utilizar esta información en clase con vuestro alumnado. Os invitamos a visitarlo y dejarnos vuestra opinión o proponernos nuevos temas en la entrada de este episodio del podcast o a través de nuestras redes sociales. Educación 3.0 Podcast. Con Susana Velasco.